Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Ya sabes también que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Leo. Y el trabajo. Hay una seguridad ahora mismo, Leo. Está a punto de firmarse o pactarse algo dentro de lo que es el trabajo. Bien. Los Leo que no estáis trabajando, lo mismo te digo, hay un trabajo por determinado tiempo, te digo que sí, unos 3 meses aproximadamente, sale una firma de contrato, pero con una duración de 3 meses aproximadamente. Los Leo que tenéis un negocio, vas a firmar algo, en un principio, dice, es una calma, un cambio que te lleva a una calma, pero este cambio que te lleva a la calma, separa algo en un futuro, no ahora, en un futuro, Leo. Míralo bien. Vamos a seguimos, Leo, con tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, y tu economía. Estás preocupado por el tema económico, hay mucha salida de dinero. Pero yo no veo esto, Leo, que tú te tengas que preocupar, porque este dinero que sale, dice, igual que sale, va a entrar por otro lado. O sea, va a ser sustituido o algo así. Entonces yo te diría, Leo, que no te preocupes. Bien, vamos a seguimos, Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. Todavía te tienes que decepcionar más con una persona, Leo, con la cual tú has tenido algo. Te ha costado, en cierto modo, salir de esa situación, tenías como algún tipo de enganche. Dicen que todavía te tienes que decepcionar más con esa persona. Y en el momento que tú veas esto que yo te estoy diciendo, Leo, es el momento en el cual te vas a liberar totalmente, dando paso a personas nuevas en tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Ciertos altibajos que te ha provocado una persona del pasado, la persona que ha salido antes, dice, comienzan a quedar un poco atrás por cosas que tú descubres. O sea, están confirmando las cartas lo que han dicho antes. Dice que tú podrías comenzar comunicaciones con una persona, pero que no está en este lugar. Y voy a decir que antes de eso, tú te mueves a ese lugar. Antes de que tú comiences a comunicarte con esta persona, yo pienso que tú te mueves a ese lugar. Quiero decir con esto que en el momento, Leo, que tengas esta decepción, sepas lo que tienes que saber para realizar ese cambio en tu vida, en ese momento harás ese cambio, en cuanto sepas lo que tienes que saber. Y ese cambio es en otro lugar. También tengo que decir que no os toméis otro lugar como otra ciudad. Porque puede ser que tú esta persona la tuvieras en el trabajo y te plantes un cambio o pidas un cambio dentro del trabajo. ¿Bien?
Entonces, cuando tú hagas ese cambio es cuando comenzarás a hablar con esta persona nueva. O sea que yo no te puedo decir que esta persona nueva llegue esta semana. No. Tú tienes que comenzar a ver algo que necesitas ver para desvincularte ya del todo de esta persona, Leo. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. Si estoy en lo cierto y esto sucede ahora, te digo que 3, 4, 5 semanas o 6 semanas aproximadamente habrías hecho ya el cambio y comenzarías a ilusionarte con otra persona. Es como fecha lo que está saliendo aquí, ¿eh? Vamos a seguir, Leo. Solteros. Aquí ya, digamos que tú has llegado a una decisión en tu vida, a una conclusión de decir, no tengo nada que elegir, lo que tengo que elegir, en este caso, es mi estabilidad. O sea, aquí no hablan de elegir entre dos personas. Aquí hablan de elegir entre una persona que es tóxica en tu vida y tu estabilidad emocional. Y dicen, tú vas a escoger la estabilidad emocional. Vamos a seguir, seguimos. Leo, solteros, no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. A veces en las relaciones es necesario caerse para volver a levantarse con los errores aprendidos. No, hombre, si te caes te tienes que levantar, ¿no? Es necesario a veces tocar fondo, y muchas veces pasa en muchas relaciones, para de ese fondo que hemos tocado aprender algo y volver a empezar de nuevo. Aplicando cambios de esos errores aprendidos, ¿eh? Y es lo que están diciendo aquí, ¿vale? Que hemos tenido una situación difícil, pero que lo que viene ahora es un éxito total en la relación. Leo? Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Dice, se llega a conseguir una estabilidad, un equilibrio entre ambas partes. Dice, vosotros continuáis de otra manera. Uno de los dos le ha pedido cambios al otro. Ha pedido cambios, ¿bien? Y estos cambios se van dando de forma lenta, tengo que decir que de forma lenta, pero es cierto que se van dando. ¿Qué pasa para que se den estos cambios? Porque se viene diciendo algo sobre una persona joven que no hemos querido ver la realidad, ¿no?, de lo que nos están diciendo. Dice, llega el momento de ver esa realidad y de comprender de que sí, de que algo de lo que me estaba diciendo mi pareja tenía razón. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Que estáis casados, en convivencia y novios. Ahora mismo se muestran sentimientos sinceros, avances, cambios en la relación, avances y cambios. Dicen que
Un vínculo familiar ha generado mucha incertidumbre en esta relación, incluso se han llegado a dudar del tema de los sentimientos y demás, pero aquí lo que llega de ahora en adelante es aclarar muchas cosas, muchas emociones, muchos sentimientos. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros, Leo, y esto va para los que estáis de novios, ¿no? Que sabéis o sentís, no sabéis, sentís que este paso que va a dar tu pareja, ¿no? Como que no es real, como que no lo hace de corazón. Esto lo tienes que ver más adelante, más claro, Leo. Esto lo irás viendo. Yo no te voy a decir ni que sí ni que no. Es cierto que le está dando muchas vueltas, que le da muchas vueltas. Pero no te puedo decir que no sea real. O sea, no te puedo decir es mentira, te está mintiendo. No lo puedo decir así. Que le está dando vueltas, sí. Que dice sí voy a dar el paso, pero que lo dice con la boca pequeña, también te lo digo, Leo, pero que esto no quiere decir que no se vaya a dar. Esto para los Leo que estéis solteros. Para todos los demás, Leo, como te he dicho antes, estáis en una nueva etapa. Hay cosas que todavía se tienen que cambiar. Y todo cambiará a raíz de que esta persona, tu pareja, en este caso, se dé cuenta de algo que se ha estado diciendo. Bien, que se ha estado advirtiendo, diciendo esto no se está haciendo bien. Dice, llega ese momento de darse cuenta que tenías razón y a partir de ahí van a cambiar cosas. Bien, de todas maneras esto, Leo, ya sabéis que esto son tiradas espejo, igual habla de ti, igual habla de tu pareja. Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. El avanzar, el cambiar, el trascender no es malo. Leo, no es malo. Esto no se puede ver como algo malo, como algo negativo en tu vida. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Leo y tu salud. Leo, con el tema de tu salud, dice, va a llegar un momento, va a pasar algo, que tú vas a creer que estás muy malo, ¿no? Aquí hablan de temas de nervios, nada más, pero que esto te lo tiene que decir un médico, no yo, Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial general. Tu mensaje especial, mi queridísimo Leo. Prepárate para las, digamos, unificaciones, para luchar con todo lo que conlleva esas unificaciones, que saldrás airoso, y prepárate para el triunfo después de esto también. Mi queridísimo Leo, te voy a dar un número, el número 12 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. ¿Qué más, Leo? Recordarte, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.